El nombre Daniel resuena en su cabeza, el sonido de la tormenta, las gotas de agua golpeando las ventanas y la crujiente madera de las puertas despiertan nuestro amnésico desconocido entre las paredes de piedra de lo que parece un castillo. Tambaleándose por el dolor de cabeza, se arrastra por entre sus pasillos enmoquetados de colores rojos y amarillos, adornados de numerosos candelabros que alumbran su paso. Mas su cabeza, que lucha por recordar quién es y por qué está allí, le devuelven gritos de agonía. Pertenecen a otras personas. Finalmente, con la ayuda de un candil que alumbra las oscuras estancias apagadas por el viento escurridizo de las ventanas, halla algo de claridad. Una nota sobre la mesa. 19 de agosto de 1839. Me gustaría preguntarte cuánto recuerdas. No sé si quedará algo después de tomar este bebedizo. No tengas miedo, Daniel. No puedo decirte por qué, pero debo decirte esto. Elijo olvidar. Intento encontrar consuelo y fuerza con este acto. Existe un propósito. Eres mi última esperanza para poner las cosas en su sitio. Si Dios quiere, el nombre de Alexander de Brennenburg te seguirá produciendo ira. Si no es así, será terrible. Ve al santuario interior, busca a Alexander y mátalo. Su cuerpo es viejo y débil, y el tuyo joven y fuerte. No será rival para ti. Una última cosa. Una sombra te persigue. Es una pesadilla viviente que se ha hecho realidad. Lo he intentado todo y no hay forma de defenderse. Tienes que escapar de ella mientras puedas. Redímenos a ambos, Daniel. Desciende a las tinieblas donde te espera Alexander y mátale. Tu yo anterior, Daniel. Con la revelación de haber olvidado a propósito y el objetivo de matar al misterioso Alexander de Brennenburg mientras la sombra le persigue, se dispone a investigar el derruido castillo, habitado solo por viejos ecos de las almas que pasaron por sus pasillos y el susurro del viento que se cuela entre las grietas. Una extraña masa orgánica bloquea su avance y se ve obligado a ejercer la alquimia en un laboratorio cercano, con los materiales almacenados en la bodega, mientras sigue las indicaciones anotadas de los experimentos realizados por Alexander. A medida que explora, descubre las atrocidades que se han cometido en algunas de sus estancias. En la propia bodega, se planeó la masacre de Wilhelm Gehrig y sus hombres, un hombre contratado por Alexander durante 3 años, tras los cuales sería libre y recomendado a la Orden del Águila Negra y la nobleza. Sin embargo, descubre que la índole de su contrato no es por sus honores como soldado, sino por sus barbaridades pasadas, y fue elegido para secuestrar personas sanas a su antojo sin hacer preguntas. Durante 2 años, secuestró hombres, mujeres y niños para el barón, cientos de ellos, y hoy ha sido convocado con sus hombres en la bodega para recompensarles por su trabajo, con ingentes cantidades de vino, hasta que se dieron cuenta de que estaban encerrados y comenzaba a surgir un dolor en sus entrañas, y la sangre a brotar de sus ojos, probablemente por su torpeza en el manejo de los recipientes humanos y algún posible intento de escape. Ahora que puede deshacerse de esa materia orgánica, puede ver cómo la manifestación de la sombra va ocupando el espacio que deja tras de sí, impidiendo a Daniel volver atrás al llegar a la refinería. Allí abajo no solo le sigue la sombra de manera indiscreta, una criatura que parecía deambular los pasillos superiores. Aquí abajo su presencia parece algo más notable, paseando entre los grandes tanques de vino u otros líquidos, unas criaturas que en su vez fueron personas, quizás sirvientes, visitantes o guardias, ahora mutados por los propios experimentos del varón. Pero la sombra esta vez se adelanta e inunda con su presencia los pasillos de los archivos en las bodegas, con una criatura que parece invisible a ojos humanos navegando por los pasillos. El corredor conectaba con la parte trasera del castillo, desde donde se puede acceder al almacén, la habitación de invitados y al estudio, donde Daniel tiene su habitación, un lugar por el que viajaremos al pasado. En mayo de 1839, durante una expedición en Argelia, en calidad de investigador asistente junto a su profesor de la universidad, Thurston Aloysius Herbert, descubrieron a la noche unas estructuras bajo las dunas que llevaban hasta una enorme losa que cerraba el paso. Daniel ordenó levantarla, pero al pasar esta cayó tras de él, encerrándole en aquella tumba de piedra, arena y oscuridad. Entre esa agonía, una tenue luz atrajo su atención entre las sombras. Al intentar agarrarla, lo siguiente que recuerda es el sonido de la piedra siendo levantada por múltiples voces árabes. Un mes después de abandonar la expedición, en Inglaterra, entre sus cosas encontró envuelto en una tela el misterioso objeto brillante, un orbe,
roto en pedazos imposibles de reensamblar, como si cambiasen de color, forma y textura. Según una nota enviada por la oficina del gobierno argelio y las notas de lo recibido, la expedición continuó sin él, pero el destino de esta era un misterio. Solo un hombre que parecía atacado por un león volvió. El campamento estaba totalmente abandonado. Aduanas envió las cosas de Herbert a Daniel, y entre lo más raro de sus notas describía cómo Daniel estuvo atrapado 1 hora, pero él solo lo sintió como unos minutos, y de cómo encontró un orbe. Leía Daniel mientras observaba los pedazos del suyo sobre la mesa, que consiguió reensamblar tras una pesadilla varios días después. Para averiguar cosas del orbe sin mencionarlo directamente, se dirigió a la universidad a charlar con el geólogo William Smith, que falleció 15 días después, y el profesor de historia Taylor, hasta que llegó la carta. Lo sé, puedo protegerte. Ven al castillo de Brennenburg. Firmado, Alexander. No sabe qué hacer. Las pesadillas van en aumento. El geólogo, el profesor de historia, su médico, todos asesinados brutalmente. Sin saber qué hacer, acepta la oferta del barón de Brennenburg y viaja hasta Prusia, a la aldea de Alstadt, al majestuoso castillo de Brennenburg. Claramente Alexander parece conocer el orbe y la sombra que éste proyecta en los portadores débiles para así devorarlos. La única manera de defenderse de la sombra, le explica Alexander, es que debía cometer ciertos actos. Pero, ¿qué otra cosa iba a hacer él? Le dijo que todos eran criminales, un ritual con la sangre de otra persona que le permitiría desviar la atención de la sombra. Ahora cobra sentido el por qué gritos agónicos nos acompañan en muchos de los pasillos del castillo. Hombres, mujeres, incluso niñas, a las que ha dado caza escapando de sus celdas. Celdas situadas en los niveles inferiores, en la mazmorra, donde en su día Alexander le contó que se usaba para encerrar criminales. Pero ¿hasta qué punto sería cierta esta afirmación? Su trayecto hasta el santuario interior transcurre por las espaciosas cloacas del castillo, ligeramente inundadas y habitadas por un hongo venenoso. El trayecto por todo el sistema de cloacas le permitirá salir por un pozo del área circundante al santuario interior, donde atado a la pared, con la mandíbula inferior arrancada, Heinrich Cornelius Agrippa. Al igual que Alexander, este pobre hombre encontró un orbe cerca de Alstadt y fue perseguido y capturado por la sombra, con la diferencia de que ésta le perdona. Una década después, contacta con Alexander de Brennenburg para estudiar juntos estas reliquias antiguas, entre las cuales conseguiría recuperar la de Agrippa para potenciar su máquina. El cómo acabaría Agrippa atado como un prisionero, el antiguo alumno de Agrippa. El orbe de Alexander se destruye antes de poder activarlo con la máquina, pero este poder crea un portal al otro mundo al que intentan escapar, por el que Johann Weyer se escapa. El antiguo alumno de Agrippa. El orbe de Alexander, combinado con sus experimentos y máquinas, le permitirían crear un portal para volver a su mundo, ya que él no provenía de este, sino que había sido desterrado aquí. Sin embargo, su orbe se destruye antes de activar la máquina, y el alumno de Agrippa, Johann Weyer, consigue escapar, dejando a estos dos atrás. Weyer quería liberar el alma de su maestro, condenado a un cuerpo siempre en estado de vejez, y le entrega a Alexander la fórmula de una poción que le libere de su prisión de carne. Pero tras ver sus acciones, decide desconfiar y mantener a Agrippa cautivo mientras continúa investigando los orbes. Lo que queda del mutilado cuerpo de Agrippa solo le permite comunicarse con un aparato cercano. Sin comentar mucho más, le encomienda buscar los fragmentos del orbe en las celdas de las cámaras de tortura, donde los gritos agónicos de los torturados resuenan entre las paredes del recinto, mas en realidad son los recuerdos olvidados de Daniel intentando escapar de su cabeza. Para ayudar a Alexander con su experimento y alejar a la sombra de Daniel, se dedicó a torturar a los prisioneros de incontables maneras, física y mentalmente. Mientras unos eran torturados, las tuberías permitían transmitir los gritos de agonía de estos hasta las celdas del resto y hacer mella en su psique, describir y mostrar cómo y con qué iban a realizar la tortura, y tras realizarla, si el torturado sobrevive, darle una poción de amnesia para que olvide lo ocurrido y repetir. Podría parecer que hacía esto obligado, pero nada más allá, más bien engañado. Es posible que algunos fueran criminales reales, pero una gran mayoría eran simplemente personas secuestradas y arrastrados hasta las profundidades del castillo para sufrir. Sin embargo, ¿por qué torturar a más no poder a personas inocentes? Por la vitae, una sangre especial extraída de los prisioneros torturados con la que Alexander hacía sus experimentos,
para mantener a raya a la sombra, pero estos no eran los únicos experimentos, puesto que las propias criaturas que deambulan el castillo conocidos como recolectores formaban parte de estos también. Fue aquí donde se dio cuenta cuán manipulado estaba siendo por Alexander, que decidió encerrarse en el santuario interior para no ser molestado, y que Daniel escribe para sí mismo unas instrucciones de venganza y toma la poción de amnesia. Con la receta de Weyer en su poder para salvar a Agripa, la mayoría de sus recuerdos recuperados y la verdad de Alexander, con los fragmentos del orbe unidos en la cámara ritual, se abre ante él con la sombra pisándole los talones, y se le presentan 3 opciones para terminar esta pesadilla. No hacer nada durante el ritual de Alexander y permitirle así volver a su mundo del que fue desterrado para reencontrarse con su amada, y Daniel solo tendría que esperar a ser consumido por la sombra. Impedir que el ritual ocurra, derribando los pilares que proyectan la energía concentrada en el portal y dejando que la sombra los consuma a ambos, convirtiéndose al fin en un hombre perdonado y libre de Alexander. O bien podría crear la pócima de Weyer para Agripa, cortar su cabeza e introducirla en el portal antes que Alexander, y así permitirle volver a su mundo, dejando que Alexander sea consumido por la sombra, y Daniel transportado a un nuevo mundo con la ayuda de Weyer y Agripa.